Hola hermanos, me llamo Ryan Chan. Esto sería mi segundo mensaje. Hoy quiero hablar de la teología de la prosperidad. Es algo que yo vi en México, es muy popular, es muy atractiva, ¿no? Porque la verdad es que hay una pobreza profunda en América Latina. La brecha entre los ricos, los pobres es también muy impresionante. Entonces la gente que necesita muchas cosas y no hay oportunidades buscando algo del Señor, y hay maestros que prometen muchas cosas, pero me pregunto si esto realmente es bíblico o es una trampa por parte de algunos para enriquecerse a ellos mismos a costa de la gente que son muy desesperada y sin saber, dando dineros que ellos no tienen, con la esperanza de que de algún modo esto resultará en una riqueza para ellos mismos. Por esa razón quiero hablar poco de la prosperidad hoy. El fundador de nuestra fe, Jesucristo, confesó, y esto es de Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el principal aportador de esta fe, el apóstol Pablo, dijo en su carta a Timoteo, esto es de 1 Timoteo 6:6-9, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En vista de esto, la siguiente confesión de fe por parte de una organización cristiana en América Latina, ¿tiene sentido o no? Dice, la prosperidad es una promesa de Dios y debe ser parte de la vida de todos los que son fieles y actúan de acuerdo con las sagradas escrituras. ¿De dónde sale esta enseñanza? Ordina González y Justo González, coautores de Cristianismo en Latinoamérica, dijeron, sin duda, ninguna iglesia latinoamericana representa la teoría de la prosperidad mejor que la Iglesia Universal de Dios del Reino de Brasil, que ha crecido de un pequeño grupo en 1977 a 10 millones de miembros y afiliados en cerca de 6,000 iglesias para 2010. Se encuentra en las principales ciudades de 90 países diferentes. Esto es de 2010, obviamente 2 años después hay más miembros de este movimiento en más países. Su teología, también conocida como Pare de Sufrir, enseña que, como se mencionó anteriormente, la prosperidad es una promesa de Dios y debe ser parte de la vida de todos los que son fieles y actúan de acuerdo con las sagradas escrituras. Entonces, ¿cómo uno recibe este tipo de bendición material de Dios? Estando de los autores, nuevamente, el primer paso para recibir esta bendición requiere que uno dé todo a la iglesia. Este mensaje de salud y riqueza, a menudo televisado a través de sus medios de comunicación bien establecidos, ha llegado al punto en el que algunos ven a los pobres como una maldición. Su pobreza es una indicación de que esta persona es maldecida, tal vez no salva. Por esta definición, yo creo ambos, Cristo y Pablo, eran bien maldecidos, ¿no? Entonces, ¿por qué tal enseñanza es muy popular en América Latina? Los autores del cristianismo en Latinoamérica dijeron, en una tierra donde la pobreza es desenfrenada, el desempleo y la bancarrota abundan en todas partes y el sistema de salud es inadecuado, no es de extrañar que la gente acuda a iglesias y cruzadas que prometen todo tipo de sanidades y bendiciones de Dios.
Sí, la teología de prosperidad también garantiza que si un enfermo tiene una fe suficiente, aquella persona será sanada. Por ejemplo, un maestro reconocido de la prosperidad en Norteamérica enseñaba lo siguiente. Primero, es siempre la voluntad de Dios para sanar, no excepción. Pero cuando las personas no se sanan, es debido a su falta de fe o pecado no confesado. Dijo este maestro, si es su voluntad, expresa una fe insuficiente. Recuerde que Jesús dijo esto, si es su voluntad. Además, este maestro de la prosperidad dijo, si camino con justicia y si camino de acuerdo con la palabra de Dios, estoy completamente convencido de que puedo estar libre de enfermedades y dolores. Entonces, si una persona, un cristiano, está bien enferma, esto indicaría que él no caminaba con el Señor de una manera fiel. ¿Es verdad? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo y el pastor Timoteo, aun el profeta Eliseo, cayeron enfermos? Pablo tenía un problema serio de los ojos. Lea Gálatas 4, 13 al 16. Timoteo enfrentaba con una enfermedad frecuente de estómago. Lea también 1 Timoteo 5, 23. En cuanto a Eliseo, segundo Reyes 13, 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Entonces, este profeta potente murió de una enfermedad. La verdad es que a veces el Señor nos sana. Por ejemplo, el Señor nos sanó a Pablo cuando sufrió de lo que se refirió a un aguijón en mi carne. 2 Corintios 12, 7. Una enfermedad, según Pedro Wagner de Fuller y amigo de los carismáticos, que esta palabra griega, skolop, se refiere a una enfermedad. Pero el Señor no permitió que él fuera sanado. Y no cree que el profeta Eliseo no le pidió al Señor que le sanará. Este varón era potente, él sanó mucha gente. Yo creo que él le pidió al Señor, me sanará. Pero esto no fue permitido y él sufrió una enfermedad de que él murió. ¿Y qué del pastor Timoteo? Él sufría de esta enfermedad frecuente del estómago, que tú no piensas que él le pedía al Señor que le sanará. Es obvio que el Señor no les permitió que ellos fueran sanados. ¿Por qué? Porque el Señor no les amaba. Por supuesto, el Señor les amaba, pero Él tenía razón. Y a veces es misteriosa para nosotros y no debemos demandar que el Señor nos sane porque es nuestra voluntad. No importa la voluntad de Dios. Mire, el peligro de la prosperidad, riqueza y salud es esto. Muchos de los que se adhieren al evangelio de la prosperidad se sientan profundamente decepcionados cuando se dan cuenta de que la bendición material prometida tal vez no llegue. La sanidad que fue prometida no llegue. Y al final muchos abandonan su fe en la amargura, mientras están sumidos a una pobreza aún más profunda, porque les daba a los maestros de la prosperidad su dinero, el dinero que ellos no tenían. Realmente la prosperidad es muy atractivo para mucha gente, pero al final es muy peligroso. Por eso es importante presentar esa enseñanza para advertir a la gente que, por favor, cuídate de esa teología de la prosperidad. Antes de terminar, déjame presentar una exégesis de la escritura favorita por parte de muchos maestros de la prosperidad. Es 2 Corintios 8, 9, que dice, porque
ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Basado en ese versículo, se dice que es la voluntad de Dios que los creyentes se vuelvan ricos. Es un hecho, nuestro derecho. Pero 2 Corintios 8:9 no hace tal promesa porque esto se refiere a la encarnación de Jesús. Siendo rico se refiere al estado de Jesús antes de hacerse semejante al ser humano. No para decir que Jesús era millonario con mucho dinero, sino que él, antes de ser humano, era rico en términos de que él mantenía todos sus derechos de ser nuestro creador y Dios Logos. Naturalmente, la pobreza de Jesús se refiere al estado de Jesús después de hacerse humano. ¿El porqué detrás de la pobreza de Jesús? Filipenses 2, 6, 7 indica claramente que Jesús en su encarnación rindió su riqueza espiritual. Dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, riqueza, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, pobreza, hecho semejante a los hombres. Otro versículo importante es Juan 17:5. Jesús dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, eso indicaría que el Señor dejó atrás su gloria para ser un humano y ahora Él estaba listo para reclamar la gloria que Él dejó para ser uno de nosotros. Jesús se hizo pobre cuando dejó atrás sus derechos como Dios y su gloria para venir a la tierra en la forma humana. Aunque esto no significó que Jesús rindió su poder eterno, ciertamente Él se limitó para experimentar las tentaciones en toda de la manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15. A la vez de esto, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos, significa que ya que Jesús en la forma humana, en su pobreza, murió por nosotros, ahora nosotros podemos ser salvos. Mejor dicho, nuestra riqueza espiritual, de que ahora podemos ser un hijo de Dios por medio de Jesucristo. Realmente, Pablo empleó la encarnación para enfatizar la importancia de una ofrenda generosa. Realmente es porque Pablo mencionó esta teología de encarnación para enfatizar que debemos ser muy generosos con nuestras ofrendas. ¿Cómo? A la luz del sacrificio supremo de Jesús que ha resultado en nuestra salvación, debemos sobresalir en la gracia de dar. 2 Corintios 8:7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia de dar. Mejor dicho, Pablo nos da la razón por la que debemos dar con generosidad. Pablo no dijo que los cristianos eran destinados a hacerse ricos como uno de los derechos y beneficios de la muerte de Jesucristo. Entonces, ¿no es justo tener la expectativa de elevar nuestro nivel económico como resultado de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? Sí, ¿cómo no? Creemos que, por lo general, si los cristianos viven conforme a las leyes generales de Dios, se levantará con el tiempo su nivel económico y se mejorará su salud, tanto física como emocionalmente. Proverbio 14:23.
en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. 2 Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, antes, si nosotros éramos flojos, ahora, con el favor de Dios, trabajando muy duro, en toda labor hay fruto. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Por esa razón, por cuestión de ser salvo en Cristo Jesús, estamos llenos de Espíritu Santo, ahora tenemos motivo de trabajar muy duro. Esto es cómo mejorar nuestro nivel económico y que de nuestra salud física y emocional. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. También entonces, por medio del perdón que nos da, hay paz que realmente resultará en un estado físico, emocional, mejor que antes. No para decir que no hay problemas, pero porque el Señor está con nosotros y podemos buscar el perdón de Él y podemos pedir perdón de otros. Y esto realmente produce una salud mejor que antes. Esto es regla general de los creyentes. ¿Y qué de aspecto divino? Sí, hay una bendición divina que resulta en bendición material en respuesta a nuestra generosidad al Señor. Hay muchos versículos que dicen esto, incluso Malaquías 3:10, en la cual Dios dice, en respuesta a nuestra generosidad, a Él, diezmo, Él dijo, abro las compuestas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. También, 2 Corintios 9:6, Pablo dijo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Sí, Señor va a bendecirnos en respuesta a nuestra generosidad, pero cuando muchos maestros de la prosperidad demandan que la gente les dé su ofrenda, ellos dicen, oh, esto es realmente capital semilla para bendecirles. Mire, en verdad, es una magia, ¿no? No empezando a trabajar muy duro, no empezando a trabajar con la regla de ética, sino da dinero a nosotros y el Señor va a bendecirles. No es enseñanza bíblica. Además, esta ofrenda es para el Señor, no para los maestros de la prosperidad que se enriquecen con las ofrendas de la gente. Es siempre el caso, ¿no? Entonces, realmente prosperidad funciona muy bien para los maestros que la enseñan, ¿no? ¿Qué deben hacer ellos, los maestros de la prosperidad? Bueno, déjame leer 2 Corintios 9:11, el Nuevo Internacional. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Entonces, los maestros de la prosperidad, cuando la gente les dé mucho dinero en el nombre de Capital Semilla, no use dinero para comprar otra mansión y otro carro de lujo. Use ese dinero para bendecir a otros. Use dinero para satisfacer las necesidades de los pobres. Use dinero para misiones, para la palabra de Dios, el evangelio, entre la gente que no conoce al Señor. Ojalá que toda la gente reciba una gran bendición material de Dios por medio de trabajar muy duro y con el favor de Dios. Poco a poco podemos ver este cambio, ¿no? Y use esta bendición para proveer para sus familias y también ser generoso a los pobres y, aún más importante, para ser más generoso al Señor. Déjame concluir esta enseñanza con una cita famosa por parte de Juan Wesley. Gana todo lo que puedas. Ahora todo lo que puedas. Da todo lo que puedas.
Señor nos ha dado mucho. Vamos a hacer esto para la gloria de su Hijo. Amén.